3 disparos, 3 balas que le arrebataron un presidente al mundo y un esposo a una mujer que sostuvo su cabeza destrozada entre las manos. Y esa mujer cubierta de sangre, con fragmentos de cráneo en su traje rosa de Chanel, se negó a cambiarse de ropa durante 18 horas. 18 horas, porque quería que el mundo viera exactamente lo que le habían hecho a su esposo. Esa decisión brutal, calculada, tomada en medio del horror más absoluto, revela algo sobre Jacqueline Kennedy que nadie quiere admitir. No era solo una mujer elegante, era una mujer de acero. Y la historia que están a punto de escuchar es mucho más oscura, mucho más dolorosa y mucho más valiente de lo que cualquier documental les ha contado jamás. Es 22 de noviembre de 1963. Son las 12:29 del mediodía en Dallas, Texas. El sol brilla con una fuerza casi cruel sobre Dealey Plaza. Jacqueline Kennedy lleva ese traje rosa, que se volverá el símbolo más terrible de la historia moderna. Lo eligió esa mañana con cuidado un conjunto de Chanel con sombrero a juego y un ramo de rosas rojas en los brazos porque John le pidió que fuera visible para la multitud. «Quiero que te vean», le dijo esa mañana en el Hotel Texas de Fort Worth, mientras desayunaban juntos por última vez. Y ella obedeció. Siempre obedecía en público. Lo que hacía en privado era otra historia completamente distinta. Sentada en el asiento trasero de la limusina presidencial Lincoln Continental descapotable, Jackie sonríe. Saluda con la mano enguantada. Miles de personas la aclaman desde las aceras. Los niños levantan carteles de bienvenida. Las mujeres gritan su nombre con adoración. John está a su lado, bronceado, radiante. Miles de personas. El gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie ocupan los asientos delanteros. Nellie se gira hacia Kennedy con una sonrisa enorme y le dice: «Señor presidente, no puede decir que Dallas no lo quiere». John sonríe. Jackie lo mira. Son las 12:30. 30 segundos después, un disparo atraviesa el aire caliente de Texas. Jackie gira la cabeza. No comprende lo que acaba de escuchar. Un petardo, el escape de un auto, un segundo disparo. John se lleva las manos al cuello. Su expresión cambia de golpe del encanto a algo irreconocible. Y entonces, el tercer disparo. La bala alcanza la cabeza de John Fitzgerald Kennedy. Lo que Jackie ve en ese instante es algo que ningún ser humano debería presenciar jamás. El cráneo del hombre que ama estalla frente a sus ojos. Fragmentos de hueso, masa cerebral y sangre explotan sobre su traje rosa, sobre el asiento de cuero, sobre las rosas rojas que todavía sostiene. El tiempo se detiene. El mundo se parte en dos. Jackie se lanza sobre el maletero del auto en movimiento. Durante más de 6 décadas, los historiadores, los psicólogos y los expertos forenses han debatido qué estaba haciendo en ese instante. ¿Intentaba escapar del horror? ¿Buscaba ayuda desesperadamente? Recogía un fragmento de cráneo de su esposo en un acto de puro shock traumático. Ella misma, años después, confesaría que no recordaba absolutamente nada de ese momento, que su mente lo borró por completo. Pero las cámaras de Abraham Zapruder no mienten, y la imagen de Jacqueline Kennedy arrastrándose sobre el maletero de esa limusina mientras el agente del servicio secreto Clint Hill se lanza desesperadamente sobre ella es, quizás, la imagen más desgarradora jamás capturada en película. Hill la empuja de vuelta al asiento. El chofer acelera a toda velocidad rumbo al Hospital Parkland. Jackie sostiene la cabeza destrozada de John en su regazo. Le habla en susurros. Le acaricia el pelo. Le suplica que no se vaya. Pero ya no hay respuesta. Nunca más habrá respuesta. En el hospital, los médicos la reciben cubierta de sangre de pies a cabeza. Le piden que se cambie, que se lave, que permita que la atiendan. Ella se niega con una firmeza que hiela la sangre de todos los presentes. «No», dice con una voz que suena tranquila pero que esconde un volcán de furia y dolor. «Quiero que vean lo que le hicieron a Jack». Esas palabras pronunciadas en el corredor de un hospital, mientras el líder del mundo libre yace muerto en la sala de al lado, definirían a Jacqueline Kennedy para siempre. No como una víctima, como una guerrera,
Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, para entender quién era esta mujer antes de que el mundo la convirtiera en un ícono y en un símbolo, hay que volver muy atrás. Hay que volver a una niña que aprendió, demasiado pronto, que los hombres que más amamos son los que más profundo nos hieren. Jacqueline Lee Bouvier nace el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York. No en cualquier lugar. En una clínica privada exclusiva rodeada de jardines impecables, donde solo las familias más adineradas de la costa este traían a sus hijos al mundo. Desde el primer segundo de su existencia, Jacqueline Bouvier pertenece a un universo de privilegio, apariencia y secretos. Su padre, John Verneau Bouvier III, al que todos conocen como Black Jack, es un hombre de una belleza devastadora. Moreno, alto, con un bigote perfecto, unos ojos oscuros que podían seducir a cualquier persona en la habitación y un bronceado permanente que le valió ese apodo. Es corredor de bolsa en Wall Street, jinete elegante, un hombre que viste trajes a medida como si hubiera nacido con ellos puestos. Jackie lo adora desde el primer día de su vida. Y él la adora a ella con una intensidad que roza la devoción. Su madre, Janet Lee Bouvier, es exactamente lo opuesto. Fría, calculadora, obsesionada con las apariencias y el estatus social hasta un punto que muchos consideran enfermizo. Janet viene de una familia que consiguió su fortuna más recientemente que los Bouvier, una inseguridad que la persigue como una sombra y que la vuelve implacable en su búsqueda de respetabilidad. Necesita que todo sea perfecto, la casa impecable, los modales irreprochables, las amistades correctas, el apellido intachable. Y sobre todo, sobre absolutamente todo, necesita que sus hijas se casen con hombres poderosos. Ese mandato silencioso pero férreo será la piedra que Jackie cargará durante décadas. La infancia de Jackie transcurre entre dos universos irreconciliables. Con su madre todo es rigidez, protocolo, silencios cargados de tensión, los cubiertos en su lugar exacto. La espalda recta, la sonrisa apropiada. Con su padre, todo es aventura y libertad. Black Jack lleva a Jackie a montar a caballo en los establos de East Hampton antes de que sepa leer correctamente. La sienta en sus rodillas y le inventa historias de piratas y de princesas guerreras que cruzan océanos. Le regala libros y la trata como si fuera la persona más inteligente y especial del mundo. Jackie lo mira con ojos enormes y brillantes, absolutamente convencida de que su padre es el hombre más extraordinario del universo. Pero Black Jack tiene demonios oscuros, bebe, mucho, cada vez más. Y tiene aventuras con otras mujeres, no una ni dos, sino innumerables, con un descaro que humilla a Janet públicamente. Lo hace sin disimulo, casi con insolencia, como si las reglas del matrimonio fueran para hombres menores que él. Janet lo sabe. Todo el mundo social de los Hamptons lo sabe. Y la casa de los Bouvier se transforma en un campo de batalla silencioso donde las armas son las miradas de hielo, los comentarios envenenados y las puertas que se cierran con demasiada fuerza a medianoche. Jackie tiene apenas 4 años la primera vez que escucha a sus padres pelear de verdad. Está acurrucada en su cama, abrazando un libro de cuentos ilustrado. Los gritos suben por las escaleras de la casa, como un humo tóxico que se mete por debajo de la puerta. No entiende las palabras exactas, pero entiende perfectamente el tono. Algo se rompe. No un plato, ni un vaso. Algo invisible pero fundamental. Y esa noche, la pequeña Jacqueline Lee Bouvier aprende la primera lección de su vida, una lección que marcará cada una de sus relaciones futuras. El amor y el dolor son inseparables. Los hombres que más brillan son los que más te queman. Y las mujeres fuertes aprenden a no mostrar las heridas. A los 6 años, Jackie ya es radicalmente diferente a las demás niñas de su mundo. Mientras sus compañeras juegan con muñecas y organizan fiestas de té imaginarias, ella devora libros. Lee con voracidad todo lo que encuentra: aventuras, poesía, biografías de reinas europeas, relatos de exploradoras. Escribe sus propios poemas y cuentos en cuadernos que esconde debajo del colchón.
Monta a caballo con una disciplina y un talento natural que dejan atónitos a los instructores adultos. Gana su primer concurso ecuestre a los 11 años. Sus maestras la describen en los informes escolares como excepcionalmente inteligente, pero demasiado independiente y difícil de encasillar. Su madre suspira con exasperación. Su padre sonríe con un orgullo desbordante. En 1940, cuando Jackie tiene 11 años, Janet y Black Jack se divorcian formalmente. Es un escándalo mayúsculo en los círculos cerrados de la alta sociedad neoyorquina, donde el divorcio es un tabú que se susurra pero nunca se pronuncia en voz alta. Janet maniobra hábilmente para que toda la culpa recaiga sobre Black Jack, el alcohólico, el mujeriego, el padre irresponsable. La prensa social de la época es cruel con él. Pero Jackie no ve a su padre con esos ojos. Para ella, Black Jack sigue siendo su héroe, y cada visita a su departamento de Manhattan, ese lugar que huele a colonia francesa y a tabaco importado, donde siempre suena jazz en el tocadiscos, y donde su padre la recibe en la puerta, como si ella fuera la persona más importante del planeta. Es el refugio más seguro de su infancia destrozada. 2 años después, Janet se casa con Hugh Dudley Auchincloss Jr., un hombre inmensamente rico, estable como un mueble de roble y aburrido hasta el desespero, pero con un apellido y una fortuna socialmente impecables. Jackie y su hermana menor, Lee, se mudan a Marywood, una mansión colosal en McLean, Virginia, con establos, acres infinitos de jardines, una piscina y un ejército silencioso de sirvientes. Tienen absolutamente todo lo material que se pueda imaginar. Pero Jackie extraña algo que ninguna mansión puede ofrecer. Extraña la intensidad de su padre, el caos luminoso, la risa espontánea, el brillo peligroso e irresistible de un hombre que vivía cada día como si fuera una fiesta y una tragedia al mismo tiempo. Y ahí en esa mansión perfecta, enorme y emocionalmente vacía, empieza a formarse dentro de Jacqueline Bouvier un patrón que la definirá para siempre, una atracción magnética, casi fatal, hacia los hombres carismáticos, brillantes, impredecibles y profundamente imperfectos. Los hombres que iluminan las habitaciones cuando entran, los hombres que rompen promesas con la misma facilidad con que las hacen, los hombres como su padre, una atracción que la llevará al poder más grande del mundo y al dolor más profundo que una persona puede soportar. Jackie estudia en las mejores instituciones del país, Vassar College en Nueva York, George Washington University en la capital. Pero es su año en la Sorbona, en París, lo que cambia absolutamente todo. A los 20 años, caminando sola por las calles empedradas del barrio latino, sentándose en los cafés de Saint-Germain-des-Prés, a leer a Baudelaire, a Camus, a Proust, visitando el Louvre hasta conocer cada sala de memoria, Jackie descubre algo que la transforma desde adentro. No es solo la cultura francesa, el arte, la gastronomía, la arquitectura, la moda. Es una filosofía de vida. Las mujeres francesas que observa y admira son inteligentes, sofisticadas, apasionadas, pero sobre todo son discretas. Jamás muestran su dolor en público. Jamás pierden la compostura. Sufren con una elegancia que Jackie encuentra fascinante y admirable. Y durante ese año en París, capa por capa, silenciosamente, como quien se pone una armadura invisible, Jackie empieza a construir la coraza emocional que la protegerá durante las décadas más brutales, más crueles y más públicas de su vida entera. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. Cuando regresa a Estados Unidos en 1951, Jacqueline Bouvier es una mujer completamente nueva. Habla francés con la fluidez de una parisina nativa, sabe de arte renacentista y de historia europea más que la mayoría de los profesores universitarios, y posee una elegancia natural sin esfuerzo aparente, sin afectación que la hace destacar en cualquier salón, como una llama en la oscuridad. Consigue un trabajo, como reportera fotógrafa, para el Washington Times Herald. Recorre la capital con su cámara, haciendo preguntas ingeniosas a los transeúntes para su columna Inquiring Camera Girl. Es buena. Tiene instinto genuino para la imagen
y para capturar el momento exacto. Pero su madre Janet tiene otros planes muy diferentes. Janet Auchincloss no invirtió años de escuelas caras y viajes a Europa para que su hija trabaje tomando fotos en un periódico. Quiere que se case. Y no con cualquiera. Con alguien que esté a la altura del destino que ella ha soñado. Lo que Janet no sabe, lo que nadie puede saber todavía, es que el destino que le espera a Jackie será más grande, más terrible y más extraordinario que cualquier cosa que su madre pudiera haber imaginado en sus fantasías más ambiciosas. Y entonces llega él, en una cena elegante en Georgetown, Washington, en mayo de 1952. Un periodista amigo de ambas familias llamado Charles Bartlett presenta a Jacqueline Bouvier con el joven y prometedor congresista de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Jackie tiene 22 años. John tiene 35. Él es magnético, carismático, ambicioso, brillante, con esa sonrisa que parece iluminar habitaciones enteras y una energía contagiosa que atrae a todos a su órbita como planetas alrededor del Sol. Ella es culta, misteriosa, con un magnetismo silencioso pero poderoso que desconcierta a todos los que la rodean. La atracción entre ambos es inmediata, eléctrica, casi tangible. Pero esto no es un cuento de hadas. Nunca lo fue, ni por un segundo. John Kennedy viene de una dinastía irlandesa americana, donde el poder político lo es absolutamente todo. Su padre, Joseph Patrick Kennedy Sr., es un hombre despiadado que amasó su fortuna en la bolsa de valores, en la industria del cine en Hollywood, y según numerosas fuentes históricas, en el contrabando de licor durante la Prohibición. Joseph ha planificado metódicamente la carrera política de sus hijos desde antes de que aprendieran a caminar. El primogénito, Joe Jr., era el elegido para llegar a la Casa Blanca, pero Joe Jr. murió en una misión aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el peso aplastante de ese destino dinástico cayó sobre los hombros de John. Y John no busca una compañera de vida, busca una pieza estratégica. Una mujer que sea impecable frente a las cámaras, irreprochable en los salones del poder, perfecta en cada fotografía, en cada evento, en cada aparición pública. Cuando conoce a Jackie esa noche en Georgetown, sabe inmediatamente que la encontró. El noviazgo es errático y desconcertante. John desaparece durante semanas enteras sin llamar, sin escribir, sin dar señales de vida. Jackie espera junto al teléfono que no suena, fingiendo que no le importa. Cuando él regresa, es absolutamente irresistible, encantador, divertido, lleno de anécdotas brillantes y promesas implícitas. Y Jackie, la hija de Black Jack Bouvier, la niña que aprendió a amar a un hombre que siempre desaparecía y siempre volvía, cae en un patrón emocional que conoce demasiado bien. Ama a John con una intensidad que la asusta. Y ese amor será simultáneamente su mayor fortaleza y su peor condena. Se casan el 12 de septiembre de 1953 en la iglesia de Santa María de Newport, Rhode Island. La boda es un espectáculo monumental que paraliza a la prensa estadounidense. 700 invitados dentro de la iglesia, más de 3,000 curiosos apiñados afuera. Jackie lleva un vestido de seda color marfil con 50 yardas de tela, diseñado por Anne Lowe, una talentosa y pionera diseñadora afroamericana cuyo nombre la familia Kennedy nunca menciona públicamente ni en los créditos de la boda. Ese detalle, esa omisión calculada y cobarde, revela mucho sobre el mundo hipócrita de apariencias y poder en el que Jacqueline Bouvier acaba de entrar para siempre. Desde los primeros meses de matrimonio, Jackie descubre algo que la devasta por completo. John Fitzgerald Kennedy le es infiel, y no se trata de una aventura pasajera, ni de un desliz aislado. Son muchas mujeres, constantemente, con un descaro que roza la crueldad. Secretarias de su oficina, actrices de Hollywood, esposas de amigos, socialites, modelos, desconocidas. Todo Washington lo sabe. Es el secreto a voces más comentado de la capital. Los periodistas lo saben y lo callan. Los políticos lo saben y lo ignoran. La esposa sonríe para las cámaras. La esposa finge,
que no pasa nada. La esposa mantiene la imagen perfecta. Esas son las reglas del juego en 1953. Y Jackie, que aprendió exactamente ese juego, viendo a su madre soportar las infidelidades de Blackjack durante años, las conoce mejor que nadie en el mundo. Pero por supuesto que sufre. Sufre con una intensidad que esconde detrás de sus lentes oscuros y su sonrisa calibrada. Se refugia en los libros, en la pintura acuarela, en la redecoración obsesiva y perfeccionista de cada casa que habitan. Construye un mundo interior tan blindado, tan inaccesible, que nadie, ni siquiera su propio esposo, puede penetrarlo. Es su forma de sobrevivir. La misma estrategia que aprendió observando a las mujeres parisinas. Sufrir con elegancia, sin que el mundo lo note, sin darle a nadie el poder de verte vulnerable. En 1956, Jackie queda embarazada por primera vez. Es un embarazo complicado, lleno de preocupaciones médicas. Y cuando llega el momento del parto prematuro, John no está a su lado. Está navegando por el Mediterráneo en un yate lujoso, rodeado de amigos y de mujeres, con una copa de champaña en la mano y el teléfono apagado. Jackie da a luz sola en un hospital a una niña que nace sin vida, completamente sola. Cuando John finalmente llama, horas después, Jackie apenas puede hablar. La pérdida de ese bebé, a quien nunca se nombró públicamente, deja una cicatriz en su alma que no cerrará jamás. Y también deja algo más, una rabia fría, enterrada muy profundo, que Jackie nunca expresa, pero que la fortalece como el fuego, fortalece el acero, pero no se quiebra, no todavía. Se pone de pie una vez más. Y en 1960, cuando John F. Kennedy lanza oficialmente su campaña presidencial, Jackie se transforma en su arma secreta más poderosa. Habla español con fluidez natural ante las comunidades latinas de Florida, Texas y el suroeste. Da entrevistas en francés impecable para la prensa internacional. Graba spots publicitarios en italiano para los votantes italoamericanos. Encanta absolutamente a todos los que la conocen con esa mezcla irresistible de inteligencia penetrante, gracia natural y vulnerabilidad perfectamente controlada. Cuando John gana las elecciones presidenciales por el margen más estrecho del siglo, apenas 112,000 votos de diferencia. Muchos historiadores coinciden en que fue Jackie la que inclinó la balanza. El mundo entero se rinde ante ella. Pero lo que nadie sospechaba, y aquí es donde esta historia se vuelve mucho más oscura y compleja de lo que parece a simple vista, es que detrás de la sonrisa más famosa y más compleja, fotografiada de Estados Unidos, se escondía una mujer que lloraba a solas casi todas las noches. El 20 de enero de 1961, con una temperatura bajo cero y una nevada que cubría Washington de blanco, Jacqueline Kennedy se convierte en la primera dama más joven en ocupar la Casa Blanca en todo el siglo XX. Tiene 31 años. Y desde el primer día, rompe absolutamente todas las reglas que existían sobre lo que una primera dama debía ser. La Casa Blanca que Jackie encuentra al cruzar sus puertas es, según sus propias palabras a una amiga cercana, una casa deprimente sin alma ni personalidad. Muebles genéricos comprados al por mayor, paredes sin carácter, cortinas descoloridas. Una decoración que parece de hotel de carretera, no de la residencia del líder del mundo libre. Jackie decide transformarla por completo, pero no de forma superficial ni caprichosa. Convoca a los mejores historiadores del país. Consulta a anticuarios expertos y curadores de museos prestigiosos. Recorre personalmente los depósitos gubernamentales buscando muebles originales de los siglos XVIII y XIX que habían sido olvidados en sótanos húmedos. Convence a donantes millonarios y a fundaciones culturales de financiar la restauración completa. En menos de un año, la Casa Blanca renace como un museo vivo de la historia estadounidense. Y entonces, hace algo sin precedentes. El 14 de febrero de 1962, Jacqueline Kennedy protagoniza un tour televisado en vivo por la Casa Blanca restaurada para la cadena CBS. Camina de sala en sala con una gracia hipnótica,
explicando la historia de cada mueble, cada cuadro, cada candelabro, con un conocimiento enciclopédico que deja boquiabiertos a los espectadores. Esa noche, más de 80 millones de personas la ven en sus pantallas. Es el programa de televisión más visto en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Jackie gana un Emmy honorario por ese especial. Ya no es solo la esposa del presidente. Es un fenómeno cultural sin precedentes. En la Casa Blanca, Jackie crea lo que la prensa bautiza como Camelot, una corte moderna de arte, cultura e intelectualidad. Organiza cenas deslumbrantes, donde se sientan a la misma mesa políticos, premios Nobel, pintores, escritores, compositores y filósofos. El legendario violonchelista Pablo Casals toca en el Salón Este ante una audiencia selecta que incluye a los artistas más importantes del mundo. André Malraux, el brillante escritor y ministro de Cultura francés, se vuelve amigo íntimo de Jackie. Leonard Bernstein, el genio de la música americana, es invitado habitual. Igor Stravinsky cena en la Casa Blanca. Jackie transforma la residencia presidencial en el epicentro cultural de todo Occidente. Nada remotamente parecido había ocurrido antes en la historia de Estados Unidos, y en sus viajes internacionales, Jackie eclipsa completamente a su propio esposo. En París, en junio de 1961, el general Charles de Gaulle, un hombre famoso por no impresionarse con absolutamente nadie, queda genuinamente cautivado por ella. Jackie habla un francés tan impecable que los periodistas parisinos la confunden con una compatriota. Conoce la historia y la cultura de Francia con una profundidad que avergüenza a los propios franceses. Su elegancia natural vestida por Givenchy y Balenciaga rivaliza con la de cualquier mujer europea. John Kennedy, con su célebre sentido del humor, se presenta ante la prensa parisina con una frase que se vuelve legendaria. Soy el hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy a París y he disfrutado enormemente cada segundo del viaje. En India, multitudes inmensas la reciben como si fuera una reina visitante de un cuento de hadas. Monta un elefante decorado en Jaipur bajo el sol ardiente. Visita el Taj Mahal y se detiene largamente frente al mausoleo, sola, como si estuviera conversando en silencio con la historia del amor eterno. En México, habla español ante miles de personas en la Plaza de la Constitución, y la ovación es tan estruendosa que se escucha a varias cuadras. En el Vaticano, el Papa Juan XXIII le concede una audiencia privada que dura el doble de lo protocolarmente permitido. Jackie Kennedy se convierte en el arma diplomática más efectiva que Estados Unidos jamás ha tenido. Una sola mujer logra lo que ejércitos enteros de embajadores y diplomáticos profesionales no pueden conseguir. Pero toda esta perfección deslumbrante esconde un infierno privado que se intensifica con cada mes que pasa. Las infidelidades de John no se detienen con la presidencia. Se multiplican, se vuelven más audaces, más públicas, más humillantes. El episodio más devastador ocurre el 19 de mayo de 1962, cuando Marilyn Monroe sube al escenario del Madison Square Garden y canta Happy Birthday, Mr. President, con un vestido color piel tan ceñido y transparente que es prácticamente una confesión pública de lo que todo Washington ya sabía. Jackie no asiste al evento, no por casualidad, por decisión consciente y deliberada. Ella sabe absolutamente todo, siempre lo supo, y elige como acto supremo de autopreservación que el mundo no la vea saber. Hay noches en la Casa Blanca en las que Jackie se queda sola en sus habitaciones privadas del segundo piso, leyendo novelas francesas, fumando un cigarrillo con elegancia distraída, mirando por la ventana los jardines iluminados del Jardín de las Rosas, mientras su esposo está con otra mujer en algún rincón de Washington. ¿Qué piensa en esos momentos interminables de soledad? ¿Qué siente detrás de esa máscara perfecta? Según los testimonios más cercanos a la pareja, Jackie no llora, no grita, no amenaza con irse, no hace escenas. Simplemente construye, noche tras noche, una pared más alta y más gruesa alrededor de su corazón.
Y esa capacidad sobrehumana de mantener la dignidad absoluta mientras todo se derrumba por dentro será precisamente lo que, muy pronto, la convierta en la mujer más admirada del planeta entero. En agosto de 1963, 3 meses antes de Dallas, Jackie da a luz a un niño prematuro en la base militar de Otis, en Massachusetts. Lo llaman Patrick Bouvier Kennedy. Nace con un síndrome de dificultad respiratoria severo. Los mejores médicos del país intentan salvarlo, pero Patrick vive solo 39 horas. Jackie está absolutamente destrozada. Y por primera vez en una década de matrimonio, algo cambia profundamente entre ella y John. La muerte del pequeño Patrick los acerca como nunca antes. Según personas muy cercanas a la pareja, John se vuelve más presente, más tierno, más vulnerable. Toma la mano de Jackie en público, algo que jamás hacía. La abraza frente a los fotógrafos. Le escribe notas cariñosas. Se cree que las infidelidades se detienen, al menos temporalmente. Y es exactamente en ese momento, cuando por primera vez en 10 años de matrimonio, aparece una esperanza real, tangible, genuina de felicidad y reconciliación, cuando Jackie acepta acompañar a John en un viaje político rutinario al estado de Texas, un viaje que ella no quería hacer, un viaje que su instinto más profundo le decía que evitara. Pero lo hace, por John, por el matrimonio que acaba de renacer, por la esperanza. Pero lo peor no ha llegado todavía. El 22 de noviembre de 1963. Ya conocen los primeros segundos de esta historia. Los disparos, la sangre, el horror, inimaginable. Pero ahora van a conocer lo que pasó después de los disparos. Y lo que pasó después es todavía más impactante que los disparos mismos. En el Hospital Parkland, de Dallas, Jackie se niega a soltar el cuerpo de su esposo. Los médicos le confirman formalmente lo que ella ya sabe desde el instante en que la bala impactó. John Fitzgerald Kennedy está muerto. Pero Jackie no se mueve. No se va. Se queda en esa sala de emergencias helada, con el traje rosa de Chanel convertido en un mapa horrible de sangre seca y oscurecida, sosteniendo la mano rígida de un hombre que ya no puede sentir absolutamente nada. Un sacerdote católico llega corriendo para administrar los últimos sacramentos. Jackie retira con delicadeza el anillo de bodas del dedo de John y lo desliza en su propio dedo. Horas después, se arrepentirá y pedirá que devuelvan el anillo al ataúd para que sea enterrado con él. Pero en ese instante de locura y duelo, necesita desesperadamente tener algo físico de él entre sus manos. Lo que sea. Apenas 2 horas más tarde, en la cabina del avión presidencial Air Force One, todavía estacionado en la pista del aeropuerto Love Field de Dallas, Lyndon Baines Johnson presta juramento como 36º presidente de los Estados Unidos. Jackie está ahí, de pie, a su lado derecho, con la sangre de su esposo asesinado todavía visible en su traje, en sus medias, en sus manos, en su cara. Alguien le acerca ropa limpia, alguien le suplica que se cambie. Ella repite su frase por tercera vez ese día, con la misma calma devastadora e implacable. No, que todo el mundo vea lo que le hicieron a Jack. Y es en ese momento cuando la foto se toma. La foto que el mundo entero verá al día siguiente. Jackie de pie junto a Johnson, con la mirada perdida y el traje manchado de la sangre de un presidente. Si esta historia te está impactando, dale like. Ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Lo que Jackie Kennedy hace en los 4 días siguientes desafía toda lógica humana, toda capacidad emocional conocida. En lugar de derrumbarse, en lugar de encerrarse en una habitación a oscuras y dejar que otros se ocupen de todo, toma el control total y absoluto del funeral de su esposo. Cada decisión, cada detalle, cada minuto. Cada imagen que el mundo verá. Estudia meticulosamente los registros históricos del funeral de Abraham Lincoln, asesinado 98 años antes. Quiere que el funeral de John sea su eco, su espejo. Ordena que el ataúd
sea transportado en un carro de artillería tirado por 6 caballos grises. Elige personalmente cada pieza musical, incluyendo himnos de la Marina que John amaba. Decide quién habla y quién no en la ceremonia. Selecciona las flores. Aprueba la posición de cada cámara de televisión. Supervisa la llama eterna que arderá permanentemente sobre la tumba en el cementerio de Arlington. Todo, con una precisión milimétrica y una lucidez sobrenatural que asombra y aterra a partes iguales a todos los que la rodean. El 25 de noviembre de 1963, que es también, con una crueldad que parece inventada por un novelista, el tercer cumpleaños de su hijo John Jr., el funeral se lleva a cabo ante los ojos del mundo entero. Jackie camina detrás del ataúd cubierto con la bandera estadounidense por las calles heladas de Washington. No se apoya en el brazo de nadie, no vacila, no tropieza. Camina perfectamente erguida, con su velo negro ondeando en el viento de noviembre, con sus 2 hijos pequeños tomados de cada mano, como si estuviera hecha de un material que el resto de los mortales simplemente no poseemos. Más de 100 millones de personas ven la transmisión en todo el planeta. Líderes de 91 países asisten en persona. ATN. Y la imagen que queda grabada para la eternidad en la memoria colectiva de la humanidad es esta. El pequeño John, de apenas 3 años, vestido con un abrigo azul claro, levantando su manita derecha para hacer un saludo militar al ataúd de su padre mientras pasa frente a él. Ese gesto que Jackie le enseñó pacientemente minutos antes de la ceremonia, arrodillándose frente a él y mostrándole cómo colocar la mano, se convierte en la imagen más conmovedora del siglo XX. Más de 60 años después, es todavía imposible verla sin sentir que algo se quiebra irreparablemente por dentro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo una mujer planificar con semejante precisión quirúrgica el funeral más importante del siglo mientras su mundo interior ardía en llamas? La respuesta está en algo que Jackie aprendió cuando era una niña asustada en una mansión de Virginia, escuchando los gritos de sus padres subir por las escaleras. Aprendió que el dolor es inevitable, que no puedes elegir lo que te pasa, pero que la forma en que lo enfrentas, la dignidad con que lo sostienes, la compostura con que caminas a través del fuego, eso sí es una elección. Y Jackie eligió. Las semanas posteriores al funeral son un descenso al infierno más oscuro. Jackie no duerme, apenas come, pierde peso de forma alarmante. Camina como un espectro por los pasillos vacíos de la Casa Blanca a las 3 de la mañana, vestida de negro, murmurando cosas que nadie entiende. Le confiesa a un amigo cercano una frase que corta el aire como una navaja. Sé que tengo que seguir viviendo por mis hijos, pero no sé cómo vivir sin Jack. La depresión la envuelve como una neblina densa. Según algunos testimonios nunca confirmados oficialmente, Jackie consideró seriamente terminar con su vida en esas primeras semanas de viudez. Las únicas 2 razones por las que no lo hizo tienen nombre: Caroline y John Jr. Sus hijos la salvaron de la oscuridad absoluta, pero el mundo exterior no le concede el derecho de llorar en paz. La investigación del asesinato se transforma en un circo mediático sin precedentes. Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino solitario, es asesinado a balazos por Jack Ruby frente a las cámaras de televisión nacional apenas 2 días después del magnicidio. Las teorías de conspiración explotan como una bomba nuclear. ¿Fue la CIA? ¿Fue la mafia de Chicago? ¿Fue Fidel Castro tomando venganza? ¿Fue el propio vicepresidente Johnson? ¿Fue el establishment militar? Las preguntas se multiplican exponencialmente. Las respuestas no aparecen. Jackie, según múltiples testimonios cercanos, no confía en absoluto en las conclusiones de la Comisión Warren. Les dice a sus amigos más íntimos en conversaciones que solo se conocieron décadas después que está convencida de que hubo una conspiración para asesinar a su esposo. Pero públicamente mantiene un silencio absoluto, impenetrable, total. El silencio se convierte en su último y más poderoso escudo. Y entonces Jackie toma una decisión que cambiará para siempre la forma en que el mundo recuerda a los Kennedy.
Si no puede controlar la verdad sobre los disparos en Dallas, al menos controlará la narrativa de la presidencia. En una entrevista extraordinaria con el periodista Theodore White de la revista Life concedida apenas una semana después del asesinato, cuando la herida todavía sangra, Jackie crea deliberada y conscientemente el mito de Camelot. Le cuenta a White que John adoraba el musical de Broadway, Camelot, de Lerner y Loy, que todas las noches, antes de dormirse, ponía el disco en el tocadiscos de su habitación, y pronuncia una frase que se volverá inmortal, que existió un breve momento brillante, resplandeciente, que fue como Camelot, y que jamás volverá a repetirse. Con esa sola entrevista de 1 hora, Jackie transforma la administración Kennedy, con todos sus errores políticos, sus escándalos ocultos, sus fracasos diplomáticos y sus traiciones personales, en una leyenda dorada, un cuento de hadas americano, envuelto en una aureola de tragedia griega, y lo hace con plena y absoluta conciencia de lo que está haciendo. Porque Jacqueline Kennedy comprende algo que muy pocos seres humanos logran comprender jamás. Quien controla la narrativa, controla la historia para siempre. Los años que siguen al asesinato son años de sombras, persecución y una soledad que nadie puede imaginar. Jackie se muda con sus hijos a una casa en Georgetown, el elegante barrio de Washington, pero no encuentra un solo segundo de paz. Los turistas acampan frente a su puerta como si fuera una atracción de parque temático. Los fotógrafos la acechan desde autos estacionados, desde azoteas, desde arbustos del jardín vecino. Desconocidos tocan su timbre a cualquier hora pidiendo autógrafos, fotos, un momento de su tiempo, un pedazo de su tragedia como si fuera un souvenir. Jackie solo quiere silencio. Solo quiere que el mundo la deje llorar a su esposo en paz. Pero la fama que nunca buscó ni deseó se ha convertido en una cárcel de la que no existe llave ni puerta de escape. Se muda a Nueva York. Un departamento espacioso y elegante en el piso 15 del número 1040 de la Quinta Avenida, con vista panorámica a Central Park. Es un refugio. Pero incluso ahí, detrás de las puertas blindadas, los porteros uniformados y el sistema de seguridad, la persecución mediática no se detiene. No puede ir al supermercado sin que la fotografíen. No puede llevar a Caroline y a John Jr. al parque sin que una turba de curiosos los rodee como buitres. Jackie Kennedy se ha convertido sin quererlo, sin pedirlo, sin poder evitarlo en la mujer más famosa del planeta Tierra. Y esa fama es su condena diaria. Robert Francis Kennedy, el hermano menor de John, se convierte en su pilar emocional durante esos años oscuros. Bobby, como toda la familia, y el mundo entero lo llaman, está siempre presente. La acompaña a cenar, la lleva al teatro, la ayuda con los niños, la llama por teléfono cada noche sin falta para asegurarse de que esté bien. Algunos historiadores y biógrafos han sugerido con cautela que la relación entre Jackie y Bobby fue más profunda que una simple amistad fraternal. Nunca se confirmó oficialmente. Lo que sí es absolutamente indiscutible es que Bobby Kennedy le da a Jackie algo que necesita con la desesperación de quien se ahoga, una razón para creer que la vida no terminó en Dallas, que el mundo no es completamente oscuro, que todavía vale la pena despertar cada mañana. Y entonces, el 5 de junio de 1968, Robert Kennedy es asesinado a balazos en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, California. Le disparan justo después de pronunciar su discurso de victoria en las primarias presidenciales de California. Otro Kennedy, otra bala, otro mundo que colapsa. Jackie recibe la noticia por teléfono en la madrugada en su departamento de Nueva York. Las personas que estaban con ella esa noche describen una reacción que heló la sangre de todos los presentes. No gritó, no lloró, no se desmayó. Se quedó completamente paralizada durante un largo rato interminable, mirando un punto fijo en la pared blanca de su sala, como si la realidad misma se hubiera fracturado frente a sus ojos. Y luego, con una voz que no parecía humana, pronunció una sola frase que lo explica absolutamente todo lo que vino después. Si pueden asesinar a los Kennedy uno por uno, mis hijos son los próximos en la lista. Tengo que sacarlos de este país, cueste lo que cueste.
Esa frase es la llave maestra para entender la decisión más criticada, más malinterpretada y más injustamente juzgada de toda la vida de Jacqueline Kennedy. El 20 de octubre de 1968, apenas 4 meses después del asesinato de Bobby, Jacqueline Kennedy se casa con Aristóteles Sócrates Onassis en una pequeña capilla ortodoxa de la isla privada de Scorpios, en el mar Jónico de Grecia. Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos del planeta, un armador griego de 62 años, 29 años mayor que ella, con una reputación tan extravagante y controvertida como su fortuna legendaria. El mundo entero enloquece de furia e indignación. Los titulares de los periódicos son de una crueldad impresionante. Jackie traiciona la memoria de JFK. La viuda de América se vende al mejor postor. ¿Cómo pudo hacerle esto al legado de Kennedy? Un periódico italiano publica un titular que dice simplemente: Jackie, ¿por qué? Goes for 1A. Goes. La opinión pública internacional la destroza sin un gramo de piedad ni de comprensión. Pero Jackie no se casa con Onassis por amor, no se casa por dinero. Se casa por una única y desesperada razón: la supervivencia física de sus hijos. Onassis posee una isla privada inaccesible. Tiene yates blindados, jets privados y un ejército personal de guardaespaldas armados las 24 horas del día. En un mundo donde 2 miembros de la familia Kennedy han sido asesinados públicamente en 5 años, Aristóteles Onassis puede ofrecer algo que ningún gobierno, ningún servicio secreto y ninguna otra persona en el mundo puede garantizar: la seguridad absoluta de Caroline y de John Jr. Jackie intercambia su imagen pública, su reputación, su legado, la admiración del mundo por la vida de sus hijos. Y el mundo la juzga sin saber absolutamente nada de sus razones. El matrimonio con Onassis es un desastre silencioso, casi desde el primer día. Aristóteles es dominante, celoso, temperamental, acostumbrado a que todo ser humano en su radio obedezca sus órdenes sin chistar. Jackie es reservada, independiente, imposible de controlar, acostumbrada a manejar su vida a su manera. Las peleas son constantes, furiosas y agotadoras. Ella gasta fortunas en ropa de alta costura, en joyas, en obras de arte originales. Él se queja amargamente de cada factura que llega. La prensa mundial la bautiza Jackie O y la retrata como una mujer frívola, superficial, materialista, una cazafortunas obsesionada con el lujo. Nadie, absolutamente nadie, en todo el planeta se detiene un segundo a preguntarse qué siente realmente esa mujer detrás de los enormes lentes oscuros que nunca se quita. En 1973, Alexandros Onassis, el único hijo varón de Aristóteles, muere en un accidente aéreo en Atenas. Aristóteles se derrumba por completo. Culpa a Jackie de manera irracional, como si su sola presencia hubiera atraído una maldición sobre su familia. La relación se vuelve tóxica e invivible. Onassis contrata abogados para iniciar el divorcio. Habla con la prensa en contra de Jackie abiertamente. Y entonces, el 15 de marzo de 1975, Aristóteles Onassis muere de insuficiencia respiratoria en un hospital de París. Después de una batalla legal feroz y agotadora con Cristina Onassis, la furiosa hija de Aristóteles, Jackie recibe un acuerdo final de $26 millones. Una fortuna inmensa, pero también el precio exacto de años de infelicidad, humillación y soledad en Islas Doradas, rodeadas de mar. Pero lo peor no ha llegado todavía. Porque lo más difícil para Jacqueline Kennedy no fue perder a un presidente, ni casarse con un magnate, ni enfrentar la furia del mundo entero. Lo más difícil fue algo que parece simple, pero que muy pocos logran: encontrarse a sí misma después de haber sido definida por otros durante toda su vida. Y aquí comienza el capítulo que casi nadie se molesta en contar, porque no tiene disparos ni sangre. No tiene escándalos ni titulares explosivos.
No tiene bodas millonarias ni funerales televisados. Pero es, sin la menor duda, el capítulo más valiente, más auténtico y más humano de toda esta historia extraordinaria. En 1975, a los 46 años, Jacqueline Kennedy Onassis hace algo absolutamente impensable para una mujer de su posición, de su fama y de su fortuna. Busca trabajo. La ex primera dama de los Estados Unidos de América, la viuda de un presidente asesinado y de uno de los hombres más ricos del mundo, se presenta en una editorial de libros de Nueva York y solicita un empleo como editora. Consigue un puesto modesto en Viking Press. Luego, se muda a Doubleday, donde trabajará con dedicación durante casi 20 años consecutivos. Al principio, el mundo se ríe con condescendencia. Los periódicos lo tratan como una excentricidad divertida de una millonaria aburrida que juega a trabajar. Las columnas de chismes hacen bromas crueles, pero Jackie no está jugando. Se levanta cada mañana, se viste sin ostentación y toma el autobús público, sí, el autobús de la línea 1 de Manhattan, entre pasajeros comunes que al principio no pueden creer lo que ven hasta su oficina en Midtown. Lee manuscritos durante horas seguidas con una concentración absoluta. Edita textos con un rigor profesional que impresiona genuinamente a sus colegas. Descubre nuevos autores con un ojo editorial infalible. Trabaja en libros de arte, historia de la danza, cultura egipcia, literatura rusa, fotografía. A lo largo de su notable carrera editorial, participa directamente en la publicación de más de 100 libros. Y no libros cualquiera, libros que importan, que perduran, que contribuyen a la cultura. Sus compañeros de trabajo, que al principio la miraban con un escepticismo comprensible y una curiosidad incómoda, terminan respetándola profunda y genuinamente por su talento, su humildad y su ética de trabajo impecable. En 1977, entra en su vida Maurice Tempelsman, un discreto empresario belga-estadounidense especializado en el comercio internacional de diamantes. Tempelsman es absolutamente todo lo que los otros hombres en la vida de Jackie no fueron. Discreto hasta la invisibilidad, emocionalmente estable, profundamente cálido, brillantemente inteligente, y sin el más mínimo interés en la fama, el poder político o los reflectores mediáticos. Simplemente ama a Jackie. La ama tal como es, no como símbolo, no como ícono, no como ex primera dama. Como mujer. Y por primera vez en sus 48 años de existencia sobre esta tierra, Jacqueline Kennedy encuentra algo que nunca antes había tenido. Una relación en paz, sin traiciones, sin dramas, sin titulares explosivos, sin lágrimas solitarias a medianoche. Maurice se muda discretamente a su departamento de la Quinta Avenida. Pasean juntos por Central Park todos los domingos por la mañana, tomados de la mano como cualquier pareja neoyorquina. Van al teatro. Cenan en restaurantes tranquilos del Upper East Side sin que el universo entero se detenga a mirar. Jackie, por fin después de décadas de dolor público y privado, es genuinamente feliz. Según todas las personas cercanas a ella, los años con Maurice Tempelsman fueron, sin ninguna sombra de duda, los más felices y los más plenos de toda su vida. Durante esas 2 décadas doradas, Jackie se consagra a sus hijos con una ferocidad protectora que no admite negociación. Caroline estudia Derecho en Columbia University y se convierte en una abogada respetada, discreta y brillante. John Jr., el niño que conmovió al mundo con su saludo militar a los 3 años, crece hasta convertirse en un joven extraordinariamente carismático y guapo, con el brillo magnético de su padre, pero la elegancia discreta y la inteligencia emocional de su madre. Jackie los protege del circo mediático con una determinación obsesiva, casi militar. Cuando un fotógrafo paparazzi llamado Ron Galea la persigue durante años enteros, siguiéndola a ella y a sus hijos por las calles de Nueva York como un depredador, fotografiándolos sin descanso ni respeto, Jackie contrata abogados y lo lleva a juicio. Y gana. Es una de las primeras veces en la historia de Estados Unidos
que una figura pública enfrenta legalmente a un fotógrafo por acoso sistemático. Jackie Kennedy, una vez más, abre un camino que millones de personas seguirán después. En los años 80 y 90, Jackie canaliza toda su energía restante en causas que le importan con pasión genuina. Lidera batallas públicas para preservar el patrimonio arquitectónico e histórico de Nueva York, la ciudad que le dio refugio cuando el mundo entero la perseguía. Su victoria más célebre e importante, salvar la magnífica Grand Central Terminal, esa catedral de mármol y luz del corazón de Manhattan, de la demolición que los especuladores inmobiliarios habían planeado. Lo logra contra todo pronóstico. Defiende parques, edificios históricos, fachadas centenarias y espacios públicos amenazados por la codicia del dinero. Se convierte en una voz respetada, poderosa e influyente en el movimiento de defensa del patrimonio cultural americano. Y todo esto, toda esta segunda vida extraordinaria, la construye lejos de los reflectores, sin conceder una sola entrevista, sin publicar memorias, sin revelar jamás al mundo lo que realmente sintió durante los momentos más terribles de su existencia. En enero de 1994, durante una sesión de ejercicio matutino mientras trota por Central Park con Maurice, Jackie siente un dolor agudo e inesperado en la zona de la ingle. Los exámenes médicos revelan un diagnóstico devastador: linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema linfático. El pronóstico es grave, pero no inmediatamente terminal. Jackie inicia el tratamiento de quimioterapia con la misma disciplina estoica con que enfrentó cada crisis de su vida. La quimioterapia la debilita terriblemente, le provoca náuseas constantes, le roba el apetito, le quita la energía, pero sigue trabajando en Doubleday, sigue editando manuscritos, sigue caminando por Central Park con Morris cada domingo que puede. Sigue viviendo cada día como si fuera un regalo precioso que podría terminar en cualquier amanecer. Pero el cáncer avanza con una crueldad implacable e indiferente. En mayo de 1994, después de meses de batalla, los médicos le comunican la verdad. El linfoma se ha diseminado al hígado y al cerebro. No hay nada más que la medicina pueda hacer. Jackie recibe la noticia con la misma compostura sobrenatural que demostró en el Hospital Parkland de Dallas 30 años y 6 meses antes. No grita. No llora frente a los doctores. Toma una decisión firme y definitiva. No morirá conectada a máquinas en un hospital impersonal. Quiere irse de este mundo en su casa, rodeada de sus amados libros, de sus cuadros favoritos, de la vista de los árboles de Central Park que le dieron paz durante 2 décadas, de sus hijos, de Maurice. El 19 de mayo de 1994, a las 10:15 de la noche, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis muere en su departamento de la Quinta Avenida, en Nueva York. Tiene 64 años. Afuera, en la acera de la Quinta Avenida, cientos de personas que se enteraron por la televisión depositan flores, velas encendidas y cartas escritas a mano frente a su edificio. El mundo entero llora a una mujer que nunca pidió ser famosa, que nunca quiso ser un símbolo, y que pasó la mitad de su vida intentando simplemente ser ella misma. La noche anterior a su muerte, según los testimonios conmovedores de quienes estuvieron presentes, Jackie reunió a Caroline y a John Jr. junto a su cama. Les habló en voz baja durante un largo rato. Nadie ha revelado completamente el contenido de esa conversación final, pero se cree por lo que Caroline compartió, años después, con personas de su absoluta confianza, que Jackie les habló de su padre. De cuánto John Kennedy los amó, aunque no siempre supiera demostrarlo, de lo orgulloso que estaría de ver a las personas en que se habían convertido, y les pidió una sola cosa: que no tuvieran miedo, que el dolor es parte inevitable de la vida humana, pero que no es toda la vida, que la verdadera valentía no es no sentir dolor, es elegir qué hacer con él. Y aquí viene la revelación que muy pocos conocen. Después de su muerte, se descubrió que Jackie había dejado instrucciones escritas extremadamente detalladas para que un conjunto de cartas personales, diarios y grabaciones privadas producidos meticulosamente a lo largo de varias décadas no fueran revelados al público hasta muchos años después de su fallecimiento.
Parte de ese material fue finalmente publicado en 2011 por Caroline Kennedy. Y lo que esas grabaciones y cartas revelan es a una Jacqueline Kennedy radicalmente diferente de la imagen pública que ella misma construyó con tanta maestría. Una mujer llena de dudas profundas, de miedos que nunca mostró, de rabia contenida contra quienes la traicionaron, de humor ácido y mordaz, de opiniones políticas brutalmente sinceras que habrían causado escándalo en su época. Una mujer que cuestionaba incansablemente cada decisión importante que tomó, que lloraba a solas por las noches cuando el mundo entero la creía invulnerable y que construyó la máscara más perfecta de la historia moderna para poder sobrevivir en un mundo que nunca, ni por un solo segundo de su vida, la dejó ser simplemente humana. Queda una pregunta que merece ser formulada en voz alta, con toda la honestidad del mundo. ¿Quién fue realmente Jacqueline Kennedy? ¿Fue la primera dama perfecta que deslumbró al planeta entero? ¿La viuda heroica que caminó con dignidad sobrehumana detrás del ataúd de un presidente? ¿La esposa de Onassis que el mundo juzgó sin misericordia y sin información? ¿La editora silenciosa que encontró la paz verdadera entre las páginas de un libro? Fue todas y cada una de esas mujeres. Y fue algo mucho más grande, más complejo y más fascinante que todas ellas juntas. Jackie Kennedy redefinió para siempre, irreversiblemente, lo que significa ser una mujer pública en el mundo moderno. Antes de ella, las primeras damas eran figuras decorativas cuya función era sonreír y no opinar. Después de ella, fueron relevantes, influyentes, poderosas. Antes de ella, se esperaba que una viuda desapareciera del mundo público para siempre. Después de ella, una viuda podía reconstruirse, reinventarse, encontrar una segunda vida. Antes de ella, la elegancia era considerada un atributo superficial y frívolo. Después de ella, la elegancia fue reconocida universalmente como una forma legítima y formidable de poder. Su influencia en la moda permanece absolutamente viva más de 6 décadas después. El traje rosa de Chanel, los enormes lentes oscuros, los guantes blancos hasta el codo, el peinado bouffant impecable, los vestidos columna sin adornos innecesarios. Jackie Kennedy no seguía las tendencias de la moda, las inventaba. Los diseñadores más prestigiosos del mundo, Hubert de Givenchy, Valentino Garavani, Oleg Cassini, competían ferozmente por el honor de vestirla. Y cada vez que Jackie aparecía en público, millones de mujeres en todos los continentes corrían a copiar su estilo. No por pura vanidad, ni por moda pasajera. Porque Jackie comprendió algo profundo que trasciende la ropa. La imagen es un lenguaje de poder, de autoridad, de dignidad. Y ella lo hablaba con una fluidez y una maestría que absolutamente nadie ha logrado igualar desde entonces. Pero más allá de la moda, más allá de la política, más allá de los titulares y las fotografías, lo que Jacqueline Kennedy dejó al mundo fue algo invisible, pero inmenso e imperecedero. Fue la prueba viviente, la demostración irrefutable de que se puede sobrevivir a lo insoportable. Que se puede perder al amor de tu vida frente a tus propios ojos y levantarte al día siguiente. Que se puede ser traicionada sistemáticamente y conservar la dignidad absolutamente intacta. Que se puede vivir prisionera en la jaula más dorada del mundo y encontrar, al final del camino más largo y más tortuoso, la libertad verdadera. Hay algo más, que casi nadie menciona. Un detalle final que lo cambia todo. En sus últimos años de vida, Jackie le confió a una amiga muy cercana algo que condensa toda su extraordinaria existencia en una sola frase devastadora. Le dijo: «Lo único que lamento de verdad es haber esperado tanto tiempo para empezar a vivir para mí misma». Dejen que esas palabras penetren un momento. Una mujer que tuvo absolutamente todo lo que el mundo puede ofrecer: belleza excepcional, inteligencia brillante, poder político, fama planetaria, riqueza inmensa. Sintió sinceramente que no empezó a vivir de verdad hasta los 46 años, cuando finalmente dejó de ser la esposa de alguien, la viuda de alguien, el símbolo de algo. Y se convirtió, por fin,
simplemente en Jackie. Y ustedes, que están escuchando esta historia en este preciso momento, ¿cuánto tiempo llevan posponiendo vivir realmente para ustedes mismos? ¿Cuántas decisiones fundamentales de su vida han tomado basándose en lo que otros esperaban de ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo, una sola cosa, simplemente porque su corazón se los pedía? La historia de Jacqueline Kennedy no es solo una crónica espectacular de poder y tragedia. Es un recordatorio brutal, necesario e urgente de que la vida es demasiado corta, demasiado frágil y demasiado valiosa para pasarla entera construyendo la máscara perfecta que el mundo quiere ver. Y si creen que ya conocen todas las historias de las mujeres que cambiaron el curso de la historia, en nuestro próximo episodio les vamos a revelar algo que los va a dejar completamente sin palabras. La historia de una mujer que desafió sola a un imperio entero, que fue borrada deliberadamente de los libros de historia durante décadas, y cuyo nombre el mundo apenas está empezando a recordar ahora. No se la pierdan. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? 3 disparos, 3 balas que le arrebataron un presidente al mundo y un esposo a una mujer que sostuvo su cabeza destrozada entre las manos. Y esa mujer cubierta de sangre, con fragmentos de cráneo en su traje rosa de Chanel, se negó a cambiarse de ropa durante 18 horas. 18 horas, porque quería que el mundo viera exactamente lo que le habían hecho a su esposo. Esa decisión brutal, calculada, tomada en medio del horror más absoluto, revela algo sobre Jacqueline Kennedy que nadie quiere admitir. No era solo una mujer elegante, era una mujer de acero. Y la historia que están a punto de escuchar es mucho más oscura, mucho más dolorosa y mucho más valiente de lo que cualquier documental les ha contado jamás. Es 22 de noviembre de 1963. Son las 12:29 del mediodía en Dallas, Texas. El sol brilla con una fuerza casi cruel sobre Dealey Plaza. Jacqueline Kennedy lleva ese traje rosa, que se volverá el símbolo más terrible de la historia moderna. Lo eligió esa mañana con cuidado un conjunto de Chanel con sombrero a juego y un ramo de rosas rojas en los brazos porque John le pidió que fuera visible para la multitud. «Quiero que te vean», le dijo esa mañana en el Hotel Texas de Fort Worth, mientras desayunaban juntos por última vez, y ella obedeció. Siempre obedecía en público. Lo que hacía en privado era otra historia completamente distinta. Sentada en el asiento trasero de la limusina presidencial Lincoln Continental descapotable, Jackie sonríe. Saluda con la mano enguantada. Miles de personas la aclaman desde las aceras. Los niños levantan carteles de bienvenida. Las mujeres gritan su nombre con adoración. John está a su lado, bronceado, radiante. Miles de personas. El gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie ocupan los asientos delanteros. Nellie se gira hacia Kennedy con una sonrisa enorme y le dice, «Señor presidente, no puede decir que Dallas no lo quiere». John sonríe. Jackie lo mira. Son las 12:30. 30 segundos después, un disparo atraviesa el aire caliente de Texas. Jackie gira la cabeza. No comprende lo que acaba de escuchar. Un petardo, el escape de un auto, un segundo disparo. John se lleva las manos al cuello. Su expresión cambia de golpe del encanto a algo irreconocible. Y entonces, el tercer disparo. La bala alcanza la cabeza de John Fitzgerald Kennedy. Lo que Jackie ve en ese instante es algo que ningún ser humano debería presenciar jamás. El cráneo del hombre que ama estalla frente a sus ojos. Fragmentos de hueso, masa cerebral y sangre explotan sobre su traje rosa, sobre el asiento de cuero, sobre las rosas rojas que todavía sostiene. El tiempo se detiene. El mundo se parte en dos. Jackie se lanza sobre el maletero